rajando del Congreso, hemos invitado a un congresista que haya venido, por supuesto, como siempre, con mucha cortesía a acompañarnos y para poder conversar sobre qué ha pasado en el Congreso en estas últimas horas de las comisiones. Él es Javier Velázquez Quesquén del Partido Aprista. Javier, buenas noches. Alfonso, buenas noches. Gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Tu primer comentario sobre la designación de Pepe Echevasco al cargo de la Oficialía Mayor. Me parece una designación conveniente. Pepe Echevasco ingresó a los 17 años al Congreso, tiene mucha experiencia, colaboró en la primera gestión de Mercedes Cabanías el año 2006 y al margen de las algunas reflexiones que has hecho tuyas, con mayor respeto, te digo que son inexactas. Qué bueno. ¿Tú las podrías, sí, digamos, corregir? Sí, por supuesto que sí. Por ejemplo, ¿el presupuesto no es ese? No, primero te diré lo siguiente. Fujimori cerró el Congreso. Cerró el Congreso. El 5 de abril. Sí. Cuando el Congreso tenía 240 representantes. Ajá. O sea, 180 diputados, 60 senadores, más los dos vitalicios de ese entonces, que era el expresidente García y el expresidente Fernando Belaúnde. Sí. Ese Congreso le costaba al país 100 millones de soles. ¿Ah? Así, te lo digo exactamente. Y el argumento que dio Fujimori para cerrarlo era un argumento encubierto, evidentemente. El pretexto dijo, ese Congreso cuesta mucha plata. El año 2001, cuando el Fujimorismo se fue, el Parlamento era de 120 congresistas y dejaron 1.300 empleados. Y el Parlamento costaba 275 millones de soles. O sea, 2 veces y medio más el presupuesto. Pero una pregunta, ¿en Perdón, cuánto recibieron ustedes el Congreso en el 85? Para que la comparación sea completa. No, al contrario, te digo, permíteme la reflexión. Ya, porque estás comparando, Sí. pero no hay comparación ahí. No, sí hay una comparación, te lo voy a explicar. El año 2001, nosotros recibimos el Congreso con 1.975 empleados. ¿En qué año, perdón? El año 2006. Ya. 1.975 empleados. Ya, correcto. De esos 1.250, 1.300 que nos dejaron en el 2001, cuando se restableció la democracia, hubieron como cerca de 300 que fueron repuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya. El presupuesto se acercaba a, nosotros lo hemos dejado en el 2011 más o menos a 325 millones de soles. Y hoy día, como tú lo dices, el presupuesto casi se ha duplicado. Y la inclusión social del nacionalismo... ¿Pero de la prima cuánto fue? ¿Cuál? ¿Cuánto ustedes dejaron en 1975 en 2006? No, en el 2011. ¿En cuánto dejaron ustedes empleados? 1975. 1975 en el 2011. Ustedes salen del gobierno, 1975 empleados. 2.000, digamos. Hoy día hay 4.635 empleados. Todos esos dejados en la gestión del Partido Nacionalista. Ellos han hecho su inclusión social. Y eso que nosotros impedimos que Abugataz creara la famosa... esta llamada programa de gestores que quiso contratar 1.500 empleados en todo el país. Así es. ¿No? Te lo digo así, te lo grafico con cargo a que me lo vengan y me lo desmientan los presidentes que me han sucedido. Mercedes Cabanías aplicó una política de austeridad. No solamente Alan García nos recortó el sueldo a la mitad. Hace 11 años los parlamentarios nos recortaron el sueldo a la mitad. No nos hemos incrementado un centavo. Y en más te digo lo siguiente, los presidentes del Congreso, antes del gobierno aprista, podían contratar 10, 15 asesores, los presidentes del Congreso. Mercedes Cabanías dictó una norma de austeridad y el presidente del Congreso solamente hemos tenido, yo soy presidente, un solo asesor. Cuando vino el nacionalismo, cambiaron el acuerdo y han contratado 11, 12, 15 asesores los presidentes del Congreso. Todos esos asesores se han quedado en la organización del Congreso. Por eso hay 4.600 empleados. Ahora, cuando tú dices, a mí me gustaría que se midiera, por ejemplo... ¿La productividad? Pero difícil. Yo te digo que tu información es inexacta porque tú dices, no sabemos cómo votas, cómo no vas a saber como periodista si las comisiones son públicas. Ándate a la comisión de presupuesto, ninguna es secreta, salvo la inteligencia. Ah, ya, qué interesante. Pleno, o sea que congresista... O sea, un periodista que no ve televisión. Javier, qué gracioso. No es gracioso. No, es bien gracioso. Si no, tú dices, porque no sabemos cómo pero te estás burlando de la opinión pública. Pero perdóname, déjame decirte... No me pico, pero escúchame, pero te voy a decir... Yo sí estoy en condiciones de decirte que si ahorita entramos a la página del Congreso, tú sabes cómo he votado yo en el último pleno. Y no es verdad que no sepas cómo votamos. Perfecto, porque entonces votamos. déjame rebatir lo que dices. Ahora sí. Tú dices, las comisiones son públicas. Así es. ¿No es cierto? Las comisiones ordinarias ¿Y de qué trabajo. quieres, que la gente haga cola para entrar al Congreso?
hay un canal del Congreso y la prensa informa. Ya, entonces hay que tener televisión para hacerlos a ustedes. No, pues, ¿ya vieron? O sea... Mira, no, lo que te quiero decir es lo siguiente, y tú tienes que, si tú comienzas por querer decir o hacer creer a las personas que tú vives en un paraíso de eficiencia y de transparencia, no, Javier, porque eso no ayuda a la democracia. Nosotros necesitamos que los congresistas como tú, con inteligencia y experiencia, nos ayuden a los ciudadanos a recobrar la confianza en el poder del Estado. Y eso... Mira, no, lo que yo te he escuchado decir es decir, nosotros no sabemos cómo votan y por qué votan, es como tú como periodista, tú das una opinión y tú, por ejemplo, das una información. Sí. Y a ti te garantiza el sistema democrático que tú puedas guardar reserva de tu fuente, ¿cierto? Entonces, en el caso de nosotros, si yo voto, por ejemplo, a favor de que se deroguen o no se deroguen, esa es una posición política que democráticamente se discute y públicamente. El Parlamento peruano es uno de los pocos en el mundo donde la prensa tiene acceso al hemiciclo. Ándate al primer parlamento del mundo, al parlamento inglés, y no me lo han contado, si no yo lo he vivido, la prensa no entra al hemiciclo. Ya, voy a hacerte, hagamos una prueba. Vamos a sentarnos frente a una cámara los dos, vamos a aprender la página web, y vamos a ver cómo es que podemos saber cómo están votando los congresistas, a ver cuánto te demoras, a ver cómo se para el sistema, a ver... Esa es otra cosa, pero... entonces, perdóname, Javier, ¿de qué estás hablando? Más bien, lo que tú me dices es otra cosa. Te digo lo siguiente. O yo te digo la verdad. Mira, te digo lo siguiente, el paraíso no lo puedes crear tú. Porque yo no lo estoy creando, lo estoy comentando. Las comisiones ordinarias se reúnen públicamente. O sea, ¿tú crees que está muy bien lo que está pasando en el Congreso con respecto a la cantidad de información que tiene el ciudadano en la calle? Todos tienen información en la mano. No, es que te digo lo siguiente, los ciudadanos que tienen... Y te digo, la evaluación de los parlamentarios es política, tú estás haciendo una evaluación política. Y la legitimidad, por ejemplo, tú como periodista, ¿cómo te evalúas? La gente, como buen periodista, te sintoniza. Pero la gente que cree que no lo estás haciendo bien, yo no creo que sea la sintonía una manera de... esa es la evaluación. Discúlpame. Los parlamentarios... Eso será tu forma de pensar. ¿Cómo puedes tú decir, por ejemplo, había un parlamentario que cada periodo legislativo o sea, el que tiene más sentencia es el mejor, según tú. Su proyecto legislativo que se lo archivaban a la legislatura anterior, les cambiaban los términos y lo volvía a presentar y aparecía en la estadística como el que más proyecto presenta. O sea, los parlamentarios legislan, fiscalizan, hacen control político. El que tiene más rating es el mejor, el que tiene más votos es el mejor, el que tiene menos votos es el peor. Me estás diciendo que a ti me evalúan a mí por el rating, por la cantidad de personas que me miran. Yo respeto tus criterios de valor, pero tienen una dosis de subjetividad. Tú dices, todos, pues, ¿no? ¿O tú eres puro? Por supuesto. No, pues, yo no... Por eso te estoy diciendo, lo estoy haciendo respetuosamente, si yo te digo lo siguiente. Pero ¿por qué me criticas a mí si lo que importa no es lo que yo digo, sino el fondo del mensaje es una crítica a la institucionalidad del Congreso que tiene, que creo que revisarse? Lo que has dejado percibir es que como que los parlamentarios... Creo que te has explicado porque lees la partido aprista. Te has explicado ahí. No, yo no, de verdad... te digo, yo he sido presidente del Congreso, defiendo mi institución en la que trabajo. Pues. Además, todos tenemos que defender al Congreso de la República, es una institución importantísima para el país. Los parlamentos por su propia naturaleza. Pero no se defiende cuando uno agacha la cabeza o esconde la información, sino al contrario, cuando uno critica abiertamente al Congreso, como estamos haciendo ahora un comentario que corresponde. A mí me parece que te has picado por un tema que yo te he rebatido porque te digo lo siguiente. Las comisiones ordinarias del Parlamento se reúnen. Mira, te digo, yo he visitado muchos parlamentos del mundo. Y la prensa no tiene acceso al hemiciclo. Por ejemplo, en el Parlamento inglés. ¿Y acaso alguien dice eso es poco democrático? No, pero nosotros, del Parlamento, toda esta información que te estoy dando es una información pública. Entonces, tú entras a ver Javier Velázquez y sabes quiénes son sus empleados, si trabajan o no trabajan, qué sé yo. Ahora, la valoración que te digo, a eso me refiero, es subjetiva, porque la política se legitima con una herramienta que es fundamental, que es el voto popular. La gente dice, este es un mal parlamentario, no lo elige, no lo elige. Entonces, otras formas de medición ya son subjetivas. La tuya puede ser periodística, la del ciudadano de a pie puede ser de otra manera. Decir, no, este parlamentario no hace obra, pero no podemos hacer obra porque no es nuestra función. Por lo tanto, si tú has sido votado por un ciudadano o por un grupo de ciudadanos y has logrado un escaño congresal, estás validado por 5 años. No. Me estás diciendo que... No es eso. Pero la única, te digo, la naturaleza de la función parlamentaria es
de carácter popular. La legitimidad democrática, mejor dicho, es a través del voto popular. Entonces, hoy día en el Parlamento, yo entiendo que es una institución que el país, hasta cuando tú sales elegido, eres un líder, hasta fiesta hace cuando ganas. Pero después cuando ya eres parlamentario, ya eres ocioso, no hacen nada, que por aquí, o sea, roba cable, come oro por aquí, y nos quieren juzgar a todos en tu integridad. Entonces, esta es una institución fundamental y nosotros aspiramos, claro que aspiramos a que este nuevo Parlamento, por ejemplo, esta nueva representación haga las cosas mejor, de que tengamos una mejor relación. Y una de las razones por las que yo estoy acá justamente es para comunicar, para que el país sepa qué hacemos, cómo actuamos, de qué manera actuamos y por qué actuamos. Ya, a ver, entonces cuéntanos, Javier, ¿cómo ha sido esto de las comisiones hoy día, hasta donde tú sabes de información? ¿Qué es lo que ha terminado por plantear el fujimorismo? Ellos tenían derecho a 13 comisiones, si no me equivoco, pero en la 9ª se plantaron y dejaron que los demás pudieran tomar las que estaban quedando en un acto que algunos dicen que ha sido, digamos, democrático, un acto que está señalando una forma de conducta que puede ser adecuada y no más bien soberbia, ¿no? ¿Tú tienes esa lectura o tienes otra lectura de lo que ha pasado el día de hoy? ¿Y cómo ha actuado el partido aprista y qué comisión tienen ustedes? Te lo presento comparativamente. Yo pertenecía al Parlamento en el 95, cuando el fujimorismo, después del golpe de Estado, hizo elección en el 95. El fujimorismo, en esa época eran 120 parlamentarios, ganó también con una mayoría de 63 y tomó el control de todas las comisiones. Todas las mesas directivas de las comisiones ordinarias, tomó el control de todas. Esa fue una práctica autoritaria dentro del Parlamento. Hoy día no, hoy día el país de otros tiempos, el fujimorismo entendió por qué ellos deciden tomar 9 comisiones. Porque por la cantidad de parlamentarios que tienen, hay una regla matemática, eso se llama, que expresa el principio democrático. El principio democrático es el gobierno de las mayorías sobre las minorías, pero con el respeto de estas minorías. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pudieron primero hacer la práctica del 95, tomarse todas las comisiones, que eso hubiera generado una reacción en el Parlamento. Segundo es que ellos hubieran podido decir, ¿sabes qué? Nos corresponde tomar las 13 comisiones que queremos. Entonces ellos fueron a una fórmula intermedia. Dijeron, ¿por qué 9? Porque la segunda bancada que sigue en cantidad de acceso a comisiones ordinarias es la bancada de Frente Amplio y les corresponderían 4. Entonces ellos tomaron 9 y dejaron 4 para tomarlas indistintamente en una especie de rueda que permite que cada bancada vaya tomando comisiones. Por ejemplo, nosotros, con Acción Popular, nos tocaba elegir al último, y no es porque sean autoritarios los que tienen más parlamentarios, sino ese es el principio democrático. Pues. El país ha querido que seamos 5, entonces entre las que quedan hemos escogido defensa. Por eso que a mí me parece que, por ejemplo, Luz Salgado, la presidenta del Congreso... ¿Qué pasó con inteligencia? No me parece que dice las cosas completas, parece que no le han dado la información. La Comisión de Inteligencia, en la que nosotros hemos querido pertenecer, y pedimos, pero aplicando la proporcionalidad no nos alcanza. No nos alcanza. Entonces es democrático también. Pero, ¿por qué nadie se ha querido tomar esa presidencia de las bancadas pequeñas? Por una sencilla razón, porque la Comisión de Inteligencia responde a una ley, y esa ley dice que los miembros de esa comisión son miembros los 5 años. Los 5 años, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Los miembros de las bancadas, todos legítimamente aspiran a presidir una comisión. Frente Amplio tiene 20 parlamentarios y durante 5 años, ¿no? Sus parlamentarios van a presidir comisiones. De tal manera que el que va a esa comisión de inteligencia por ley está amarrado a estar ahí los 5 años. Entonces, más democrático hubiera sido, yo se lo he dicho hoy día a Galarreta, es que de los 4 cupos que tienen inteligencia, sí, el fujimorismo quiere mostrar que la Comisión de Inteligencia tiene que servir para garantizar los valores democráticos, ahí deberían aplicar no la proporcionalidad, sino el pluralismo, que nos permita que Acción Popular y nosotros entremos. ¿Por qué ellos quieren tener 4 asientos de 7? A ver, ¿por qué? En la Comisión de Inteligencia, si es una comisión sensible, no lo quieren hacer, están aplicando su derecho a la mayoría. Es democrático, pero no aplican el principio del pluralismo. Entonces, esa es la razón, y no es como lo ha querido insinuar la presidenta del Congreso, dice, ninguno tiene interés en la Comisión de Inteligencia. Claro, pues tiene que estar el parlamentario que asignamos ahí, las bancadas pequeñas tienen que estar los 5 años ahí.
Entonces, eso va a impedir que puedan cumplirse con que puedan presidir comisiones ordinarias que nos... A nosotros pedimos defensa del consumidor, la pidió Fuerza Popular. Y su derecho... Ustedes tienen defensa, ¿no? Defensa, y ahí están. Defensa, nada más. Vamos a presidir. Minas ha sido para Acción Popular. Así es. Ellos querían vivienda, pero vivienda lo tomó Frente Amplio. Frente Amplio. Pero es democrático. Es democrático. O sea, Acción Popular no puede decir, no, que a mí me corresponde vivienda, que por qué me la... No, es democrático. Frente Amplio ha tomado vivienda, mujer, trabajo y ha tomado medio ambiente, creo. Entonces, todo se ha resuelto en base a que cada vez ejercitamos más criterios democráticos de mayor ¿Y por pluralismo. qué fue Luciana León la, digamos, designada por ustedes para que asuma esa presidencia? Primero porque mire, nosotros, en el caso nuestro, lo quiero decir con mucha honestidad, pedimos una comisión en la que pudiera adecuarse al perfil de los 5. Porque en los 5 años vamos a presidir esa comisión los 5. Entonces, si pedimos agraria, yo no soy ingeniero agrónomo, Jorge no lo es, Mauricio no lo es. Si pedíamos fiscalización, tampoco. Entonces, lo que buscamos fue una comisión que pudiera, en base a los principios que postula el partido, pudiera nosotros desarrollar, por ejemplo, defensa del consumidor, o la comisión de trabajo. Pero las pidieron bancadas que tienen mayor cantidad de parlamentarios, y no podemos hacer cuestión de Estado. Entonces, pedimos dentro defensa, porque creo que ahí hay mucho que hacer, no solamente en control político, sino en ayudar en los temas no solamente de la defensa nacional, sino también de la seguridad ciudadana, que es un tema muy sensible para el país. ¿Y por qué Luciana? ¿Por qué hemos puesto a Elías Rodríguez en la tercera vicepresidencia de Luciana? Porque también no estamos viendo que al interior de los partidos están pidiendo renovación. ¿Acaso hay que esperar que Luciana, que ya tiene su tercer periodo, Elías, que tienen mucha experiencia parlamentaria y han trabajado bien y por eso han sido reelegidos, no pueden asumir esta responsabilidad? Yo sé que lo van a hacer con mucho sentido de compromiso para con el partido, porque además es la imagen del partido la que se va a traducir en el trabajo de la Comisión de Defensa. Entonces, Luciana, además, tengo entendido que Luciana es reservista. O sea, tiene además sentido, una vinculación, ¿sí?, en la práctica, digamos. Y nosotros vamos a tratar en esa comisión de hacer las cosas bien. O sea, y no podemos venirnos a quejar a decir, oh, no, que nos debieron dar esto, o que el fujimorismo debió renunciar a algo que le corresponde por su derecho democrático. Entonces eso es lo que se ha planteado, ¿no? El ambiente y las, digamos, coincidencias o discrepancias de ustedes con respecto a Zabala para el día 18, que es el próximo jueves, que se presenta a dar su discurso, su informe y a pedirle a ustedes el voto de confianza. ¿Ustedes cómo están frente a eso? ¿Ustedes le van a dar confianza a Zabala? ¿Van a ver todavía? ¿Se puede adelantar algo? Primero te quiero decir dos cosas. Nosotros cuando hemos recibido a Fernando Zabala en la bancada, le hemos dicho claramente que no puede confundir la investidura con la solicitud de facultades delegadas. Ya. O sea, si el presidente Kuczynski el 28 de julio ha señalado el lineamiento de mediano y largo plazo al 2021, ¿cierto? Y el cómo, o sea, cómo se van a desarrollar esos lineamientos de mediano y largo plazo, los va a desarrollar en detalle el primer ministro en la investidura, carece de sentido decir que le vamos a dar la facultad delegada de algo que no conocemos todavía, ¿cierto? Entonces no puedes poner la carreta delante de los caballos. Entonces, yo creo que la confianza nosotros la vamos a otorgar, como tú lo has dicho al comienzo, como peruano y como periodista. Yo creo que todos queremos que el presidente Kuczynski tenga éxito. ¿Sabes por qué? Porque, repetiré algo, él tiene que hacer en 5 años lo que se ha debido hacer en 10, porque los 5 años del señor Humala son 5 años perdidos, como lo has hecho tú, este diagnóstico serio que has hecho. Entonces, ¿cómo? Es que si es un gobierno de inicio que tiene al 18 de agosto, a la otra semana, tienen 2 semanas, ¿cómo tú le vas a estar regateando la confianza a ese gabinete cuando, en primer lugar, el primer ministro te ha demostrado que es un hombre dialogante, que dialoga con sinceridad, que está escuchando? Mira, yo podría decir ahora que lo veo que dice, es nuestra prioridad la minería ilegal. Entonces, hace un mes cuando estaban en campaña o antes de que asuman el poder decían que la prioridad era la seguridad ciudadana. Entonces, hay mucho entusiasmo. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar, y nosotros esperamos de Fernando Zabala el 18 de agosto que tengan sus objetivos muy claros, alineados, toda la estrategia para que los objetivos se cumplan, y todo aquello que vaya en beneficio del país nosotros lo vamos a apoyar. Entonces, la confianza,
yo creo que no solamente no va a ser un problema, aparentemente. Exactamente. ¿En las facultades podría haber algún tropiezo? No tropiezo, sino que... hay que mirar qué van a pedir ellos. ¿Qué ellos van a plantear? Y ya en base a la experiencia que el Parlamento tiene, ya se hizo el 2001 con Roberto Dañino, cuando fueron a pedir facultad delegada y nosotros le dijimos, no, traigan sus proyectos y se los aprobamos y nos impusimos un plazo. Y hubo un amplio debate y se aprobó. En vez de facultad delegada le aprobamos sus proyectos del Ejecutivo. Ahora, por ejemplo, el ministro Basombrío y la ministra de Energía, que van a participar con la de Ambiente en este tema de lo de Madre de Dios, si necesitan algunos temas urgentes, ahí se puede revisar, por ejemplo, el darle facultades. Ahora están anunciando, por ejemplo, que están pensando derogar el decreto legislativo 1100 y el 1105. Que son el tema de las dragas, ¿no es cierto? No, pero no solamente de las dragas, hay que tener cuidado. Esos dos decretos legislativos tenía por objeto, evidentemente, impedir que se utilicen las dragas en la pequeña minería, pero también, y eso le recuerdo al congresista Olaechea y al gobierno, de que también esos decretos legislativos cautelaban las zonas reservadas, aquellas zonas que están prohibidas de realizar minería ilegal. Entonces, ¿qué vas a derogar eso? La derogatoria sería abrir las puertas a destruir la Amazonía. 18.000 hectáreas es lo que dice la estadística, ¿no?, que se han depredado, no se han deforestado. Okay. Un informe del Diario de la República el año pasado, en diciembre de 2015, dice que no son 18.000, sino 60.000 hectáreas. Entonces tú vas a legalizar, ojo, una cosa es la minería informal, que es la artesanal, ¿no? La pequeña, que es muy pequeña, esta actividad también informal que se realiza fuera de las zonas, de las áreas reservadas, y la otra que linda con el delito, que está realizando minería en las áreas reservadas y también en áreas usurpadas, que están en litigios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Todo eso se va a apoyar en la medida que, si las normas son urgentes y tienen mucho contenido técnico, eso lo podemos aliviar y dar facultades. Pero tampoco, y lo bueno es lo siguiente, te digo, por ejemplo, Alfonso, fíjate qué pasa. Después de 15 años, por primera vez el Parlamento tiene una mayoría absoluta, que es de oposición, de una fuerza política y otras que estamos también ahí de oposición responsable. Si en el supuesto negado le entregáramos facultades del todo o parte de los que pide el Ejecutivo, sí se va a poder hacer un control político oportuno y correctivo si es que el Ejecutivo se excede. Vale. Por eso es que lo que hay que hacer, y me parece prudente... Porque antes era distinto, pues, ¿no? Exactamente, porque antes el propio gobierno tenía control de la Comisión no controlaba en realidad. Y no había control. O el control de los decretos legislativos. Ya, eso quiere decir mañana, tarde, que aún entregando las facultades, aún entregándolas, así es, hay un control político inmediato. Exactamente. Que estará no en la responsabilidad del gobierno, sino en responsabilidad de la oposición, del Parlamento. Exactamente. Por eso es que no nos debemos preocupar mucho. Lo que sí es que tampoco podemos vaciar de contenido una institución que por esencia debe legislar. Por supuesto. Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué? Voy a legislar sobre todo en el Ejecutivo. Entonces nosotros también le decimos, ¿sabes qué? Nosotros vamos a hacer obras. Entonces hay que ver, yo creo que con mucha prudencia y responsabilidad, no hay que olvidar que en estos 5 años del señor Humala, si hay muchas cosas que no han podido erosionar o poner en peligro el modelo de desarrollo del país, no es por la bancada oficialista, sino por los que hemos estado en la oposición. No olvides una cosa, Alfonso, que inclusive el propio ministro Cateriano, de ese entonces primer ministro, cuando fue a plantear el tema del lote 192 de la selva al Congreso, su bancada le dio la espalda. Totalmente. Entonces, esas muestras de ingobernabilidad fueron contenidas por la oposición. Entonces, yo creo que al margen de estas suspicacias de que va a haber un entrampamiento en el Parlamento, el ánimo que hay en todas las bancadas, el ánimo que hay es que queremos que le vaya bien a este gobierno, queremos ayudar en todo aquello que vaya en beneficio del país, y que no se piquen como algunos periodistas cuando les hacen control político, pues, porque nosotros no nos picamos cuando nos controlan. Oye, a propósito de la picada, ¿tú tienes un artículo o un discurso hecho pidiendo que se rebajen esos 600 millones de soles? ¿Cómo así? O sea, pues, si tú, que eres una persona tan acusación como congresista de la República, has visto pasar de 325 millones de soles a 600 millones de soles el presupuesto del Congreso, ¿has dicho algo? Por supuesto. Ah, ya. Por supuesto. Entonces sería bueno... Quiero decirte, en cuanto a tu... Pero para preguntarte, pues, no te piques. En cuanto a tu discurso,
en la página web del Congreso? Debe estar en el diario de debate. No, debe, no, pues tiene, ¿no? Pero debe estar ahí para que... Todo está registrado. ¿Cómo podemos saber si has hablado de eso? Sí, y te lo voy a hacer... Para confirmar lo que dices acá. Y te quiero dar una estadística. Pero en la web quiero verlo en el Congreso para mostrar que funciona la web. Y te lo voy a dar una estadística. Ya. El Parlamento chileno, que tiene más parlamentarios que nosotros, se maneja con cerca de 1000 empleados. ¿Y menos presupuesto? El Parlamento, no, un poco más de presupuesto porque los parlamentarios ganan 3 o 4 veces más que nosotros. El Parlamento americano tiene aproximadamente 15.300 empleados. El Parlamento peruano, ese Parlamento es para 300 millones de habitantes. Este Parlamento de 32 millones no puede tener cerca de 5.000 empleados. Y esta racionalización la tiene que hacer Pepe Chevasco y la actual gestión. Y me parece muy bien que Luz Salgado haya iniciado su gestión diciendo que va a hacer la austeridad, y periodistas acuciosos como tú tendrán que ver en los próximos meses resultados. Pero no nos pidas, a los que somos 5 que no administramos el Parlamento, no nos pidas... No, era en opinión, la bancada con más experiencia son la de ustedes, y... ¿no? Son los gladiadores ahí. No, solamente te diré que cumplimos nuestra función y que yo sí creo que el Parlamento... al margen de los controles de que hay 6 bancadas que tienen intereses difusos, porque representamos propuestas ideológicas diferentes, lo que sí creo que va a tener el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski muchas facilidades para que puedan poner en marcha las principales medidas que el país requiere, ¿no? Bien, Fabián, gracias. Te agradecemos mucho por tu presencia esta noche en Reyes y Poder. Muy amable.